Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase, nosotros hemos podido desarrollar aquellos momentos que se presentan en la sucesión, ¿no? Hemos empezado con las generalidades del derecho sucesorio, viendo cuáles son los fundamentos del mismo. Hemos visto cuáles son los elementos que forman parte del derecho sucesorio. Y de manera genérica hemos dicho que la sucesión está compuesta por un elemento subjetivo, dentro del cual estará un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿no? El sujeto activo, nosotros decíamos, es el heredero, mientras que el sujeto pasivo será el de cuyos. Además de analizar este elemento subjetivo, nosotros hemos visto que hay un elemento real que está compuesto por el acervo patrimonial, por el patrimonio sucesorio, ¿no? Compuesto por todas las obligaciones y por todos los derechos de los cuales era titular el de cuyos. Finalmente veíamos que hay un elemento formal y es que la sucesión va a emanar o de la ley o del testamento. Después de analizar estas temáticas, nosotros hemos visto que hay una cronología y veíamos que, bueno, hay momentos que se presentan, entre los cuales están la apertura de la sucesión. Hemos visto el lugar de la apertura de la sucesión. Hemos visto que es importante también determinar el momento de la apertura de la sucesión, ¿no? Hemos analizado posteriormente la vocación, el llamado a los herederos, mediante el cual los herederos, bueno, harán valer el título de tales, ¿no? Y, y tenemos el momento de la delación también, ese ofrecimiento que se realiza a los mismos y ellos podrán aceptar o rechazar la herencia, o repudiar o renunciar, mejor dicho, ¿no? Más precisamente. Finalmente tendrán, bueno, adquirirán la herencia. Los herederos forzosos, como hemos visto, ingresan en posesión de los bienes del acervo patrimonial por el solo imperio de la ley. Los herederos simplemente legales, por otro lado, tendrán que pedir ante la autoridad judicial que ésta les permita ingresar en posesión de los bienes. Entonces hemos analizado todo esto, lo hemos desarrollado de la manera más exhaustiva posible para que ahora nos toque desarrollar otro tema muy importante. Hemos visto que, bueno, hay sujetos de la sucesión, ¿no? Pero para formar parte de esta relación jurídica es necesario que tengamos capacidad. Es decir, que habrá ciertas personas, bueno, habrá ciertas, ¿cómo diríamos? Ciertas circunstancias en las cuales nosotros nos encontraremos ante una incapacidad para suceder. Hay una figura muy similar a la incapacidad que es la indignidad. Y el día de hoy vamos a dedicarnos a recordar algunos aspectos que ya hemos desarrollado, que ya conocemos muy bien, y posteriormente vamos a ver un tema más específico, ¿no? Así que, sin más preámbulo, comencemos con nuestro avance. ¿Qué es la capacidad? Recordemos lo que ya se ha avanzado, ¿no? La capacidad es la aptitud legal para adquirir derechos subjetivos, ejercitarlos y contraer obligaciones. La capacidad puede ser de dos tipos. Puede ser la capacidad jurídica, que es la aptitud o idoneidad para ser sujeto de derechos subjetivos, o la capacidad de obrar, que ya se va a referir al ejercicio de estos derechos, ¿no? Es la aptitud que tiene el sujeto para ejercitar sus derechos y realizar actos de cualquier naturaleza contrayendo obligaciones. El sujeto que tenga capacidad de obrar tendrá, estimados estudiantes, eh, la posibilidad, tendrá o podrá intervenir en negocios jurídicos ya, ¿no? Y podrá ejercer sus derechos. La capacidad jurídica implica que, bueno, que el sujeto sea apto. Bueno, implica la aptitud del sujeto, ¿no? Para tener ciertos derechos. Y para esto, claro está, uno tendrá que nacer con vida, como vamos a ver en un instante.
Pero la capacidad de obrar ya implica cierto nivel de madurez para poder ejercitar los derechos. No se conciben seres humanos sin capacidad. Todos los seres humanos tienen capacidad, ¿no? Se la adquiere por el solo hecho de existir. La regla es que las personas sean capaces y la excepción es su incapacidad. No es lo mismo hablar de capacidad que hablar de estado civil, por ejemplo. Son algunas precisiones que debemos tomar en cuenta. La capacidad se confiere a toda persona por el solo hecho de ser tal, ¿no? Por el solo hecho de ser un ser humano, tiene esa capacidad. El estado civil, por otro lado, depende de las relaciones familiares y es la situación permanente que se tiene en la sociedad. El estado civil, entonces, se refiere a aquella situación jurídica que tenemos en mérito a nuestras relaciones con la familia. Es por eso que dentro del estado civil se encuentra la figura de la persona casada, de la persona soltera, del hijo, del padre, ¿no? La capacidad no influye en el estado civil. Eso es importante también manifestarlo. Toda persona tiene estado civil, en cambio, no todas las personas tienen capacidad de obrar. Entonces son algunas precisiones, ¿no? La capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y para ejercer esos derechos. Mientras que el estado civil es una situación jurídica que una persona tiene en mérito a las relaciones que tiene con su familia. ¿Qué es la incapacidad? Habíamos manifestado que la excepción es ser incapaz, ¿no? La regla es la capacidad, la excepción es la incapacidad. La incapacidad es lo contrario a la capacidad, ¿no? Es la falta de aptitud legal o de idoneidad en el sujeto para adquirir derechos subjetivos, ejercitarlos y contraer obligaciones. La incapacidad puede ser jurídica y también puede ser una incapacidad de obrar. La incapacidad jurídica puede ser también de diferentes formas, así como la incapacidad de obrar. Vamos a verlo en este pequeño cuadrito, ¿no? La incapacidad jurídica es la falta de aptitud, habíamos dicho. Falta de aptitud o idoneidad para adquirir derechos subjetivos. Esta puede ser incapacidad jurídica total, incapacidad jurídica parcial o incapacidad jurídica relativa. Al menos esta es una clasificación que nosotros podemos evidenciarla en el texto de Caune, también en el texto de Romero Sandoval. La incapacidad total hoy en día no se puede concebir, ¿no? No podemos nosotros el día de hoy concebir a un ser humano sin derechos. Todo ser humano tiene derechos. Y todo ser humano, por el solo hecho de ser tal, es apto para tener derechos. La incapacidad jurídica total, entonces, es una abstracción y es un concepto que históricamente sí se ha podido ver, pero que hoy en día no es posible. Se daba en casos de la muerte civil o en el caso de la esclavitud, ¿no? Se trataba de personas que no tenían derechos. La incapacidad jurídica también puede ser parcial. La incapacidad jurídica parcial afecta a determinadas personas que no pueden ser titulares de determinados derechos subjetivos. En mérito de las cualidades de determinadas personas, estimados estudiantes, el legislador les limita la posibilidad de tener ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, por razones de nacionalidad, podemos evidenciar el artículo 262 de la Constitución Política del Estado, que limita, ¿no?, la posibilidad de realizar ciertos negocios de compra-venta. Por razones de edad, el artículo 139, numeral 2 del Código de las Familias, se referirá también a este tipo de incapacidad jurídica parcial, ¿no? Cuando se refiere a los menores de 16 años. Este artículo 139, numeral 2, entonces, se refiere a la edad, ¿no?, para contraer matrimonio. Los menores de edad de 16 años pueden contraer matrimonio, pero aquellos que no cuenten con una autorización no tendrán este derecho. También existe la incapacidad jurídica parcial por razón de deshonor.
Así, por ejemplo, encontramos el artículo 145 de la ley 603, que nos dice, que nos establece un impedimento por delito, ¿no? La persona está impedida de constituir matrimonio o unión libre cuando recaiga sobre ella una sentencia condenatoria por tentativa, complicidad o haber consumado el delito de homicidio, feminicidio o asesinato de la o del cónyuge de la otra persona. Entonces, estimados estudiantes, eh, el hecho de cometer este delito también va a implicar una incapacidad jurídica parcial en mérito a la persona y los actos que ha desarrollado esta persona, ¿no? El artículo 1009 de nuestro Código Civil, que se refiere a la indignidad, para algunos autores es considerado como una forma de incapacidad. Sin embargo, si nosotros leemos uno de nuestros textos base, que es el texto de Villafuerte, y también se revisa el libro de Zanoni, que es un eminente jurista argentino en el área, se verá que en realidad no hay una incapacidad cuando hablamos de indignidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad las personas que son declaradas indignas tienen la capacidad para suceder, solo que posteriormente por ciertas causales se les declara indignas, ¿no? Entonces, ser indigno no es lo mismo que ser incapaz, nos dicen estos autores. Les invito a realizar una revisión también de esto. Anteriormente, se daba también una incapacidad jurídica por razones de sexo, ¿no? Por razones de género. Es decir, la mujer viuda o la mujer divorciada tenía un límite de tiempo para poder volver a contraer nupcias, para poder casarse nuevamente, tenía que esperar cierto tiempo, porque podía darse la posibilidad, según el legislador, de que esta mujer dé a luz al hijo del difunto o de la persona de la cual se ha divorciado. Antes era este el razonamiento, ¿no? Y se le impedía entonces durante cierto tiempo contraer matrimonio. Sin embargo, hoy en día, y por el avance de la ciencia también, no es viable este tipo de regulaciones, ¿no? Y hoy en día no hay esta incapacidad jurídica parcial por razón de sexo. La incapacidad jurídica también puede ser relativa. La incapacidad jurídica relativa se da en relación a personas plenamente capaces, ¿ya? Inclusive de obrar, pero por el hecho de estar en determinada circunstancia frente a otro u otros, se encuentran privados de algunos o alguno o algunos derechos subjetivos. A ver, la incapacidad jurídica parcial implica que una persona no sea apta para tener ciertos derechos por su calidad, ¿no? El legislador dice, a ver, tú eres extranjero, tú has cometido un delito, tú, tú no tienes la edad suficiente, entonces hay ciertos derechos que te voy a limitar por tu calidad de persona. Pero la incapacidad jurídica relativa, a diferencia de la incapacidad jurídica parcial, implica que una persona no puede tener ciertos derechos por encontrarse en una relación jurídica con otra persona. ¿Me entienden? Esa es la diferencia entonces entre la incapacidad jurídica parcial y la incapacidad jurídica relativa. La incapacidad jurídica relativa va a implicar entonces una limitación, digámoslo así, o esa falta de aptitud, porque uno se encuentra en una relación jurídica con alguien más. Ejemplo, el artículo 386 de nuestro Código Civil, ¿no? Que nos dice, no pueden ser cesionarios de un crédito los magistrados, secretarios, etcétera, ¿no? Es decir, se exceptúa la cesión de acciones hereditarias, tampoco los administradores del Estado respecto a los créditos que administran. A ver, la cesión de créditos ustedes ya la conocen bien, ¿no? Es una figura jurídica por la cual una persona otorga a otra un determinado crédito para que ésta pueda ingresar en su lugar. Hasta ahí vamos bien. Pero no todos
pueden ceder no todos pueden ser cesionarios, ¿no? No todos pueden recibir esos créditos. A ver, les doy un ejemplo. El artículo 386, parágrafo 1, numeral 1, nos dice que no pueden ser cesionarios los magistrados, por ejemplo, respecto a los créditos sobre los que ha surgido controversia ante su autoridad. ¿No ve? Si yo soy juez y estoy dirimiendo un caso, por ejemplo, un conflicto por una obligación, no puedo posteriormente ser el cesionario, ¿ya? El cedente no me puede dar su crédito a mí como juez, y es porque estoy en relación a otras personas, garantizando imparcialidad dentro del caso en primer lugar. Tengo una situación frente a otros, ¿me entienden? Tengo una situación frente a otros del resguardo justamente de sus garantías y demás, ¿no? Los fiscales tampoco, los secretarios no podrán. El numeral 2 nos dice que los administradores de bienes del Estado, municipios, instituciones públicas, empresas públicas, respecto a los créditos que administran, ¿no? Supongamos que yo soy, soy administrador, no sé, a ver, trabajo en un ministerio, ¿no? Y me encargo de todos los, de todo el cobro de créditos, digámoslo así. Yo no puedo posteriormente cederme a mí mismo uno de los créditos que eran de mi institución, ¿me entienden? Entonces el legislador busca también resguardar ciertos bienes de carácter público, ¿no? Ciertos bienes de carácter público limitando a estas personas. Otra forma de incapacidad relativa la podemos ver en la venta entre cónyuges. Ustedes cuando han visto el contrato de compra-venta, han visto que no se puede realizar una compra-venta entre cónyuges, ¿no ve? El artículo 591 nos dice, el contrato de venta no puede celebrarse entre cónyuges, excepto cuando están separados en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Entonces, acá el legislador está buscando también precautelar esa comunidad de gananciales, ¿no? Está buscando precautelar esa comunidad de gananciales y evitar también ciertos fraudes y cierto perjuicio para los acreedores de los cónyuges. Entonces, estimados estudiantes, los cónyuges, en mérito a la relación que tienen entre ellos y en mérito a otras relaciones que tienen con sus acreedores, no podrán realizar un contrato de compra-venta entre sí. También el artículo 592 nos establece ciertas prohibiciones, ¿no? Hay ciertas personas que no pueden ingresar en compras, en negocios de compra-venta, ¿no? Y nos numera 6 casos el artículo 592. Los que administran bienes del Estado, municipios, respecto a los bienes de su administración, no pueden ser compradores, ¿no? Los funcionarios públicos respecto a los bienes que se venden por su ministerio, los magistrados respecto al litigio ante el litigio sobre el cual tuvieron conocimiento, ¿no? Sería muy oportunista inclusive que un juez sea postor en un remate judicial, ¿no ve? Sería una situación sumamente irregular. Entonces, tenemos también la figura del abogado respecto a los bienes y derechos que son objetos de un litigio en el cual intervienen por su profesión, hasta después de un año de concluido el juicio en todas sus instancias. Entonces, nosotros no podemos comprar bienes que, estén litigándose en un proceso, ¿no ve? En un proceso que está a nuestro cargo. Hasta después de un año, dice, ¿no? Quienes administran bienes ajenos respecto a esos bienes no podrán tampoco celebrar este tipo de contratos, ¿no? Entonces, espero que se haya comprendido esa diferencia entre la incapacidad jurídica parcial y la relativa, ¿no? La incapacidad jurídica parcial se da en mérito a la relación de una persona, bueno, en mérito a la situación de una persona, ¿no? Mientras que la incapacidad jurídica relativa se da en mérito a las relaciones o a las relaciones que tiene una persona con otros. La incapacidad también puede ser incapacidad de obrar, ¿no? El incapaz no es apto para cumplir sus deberes o cumplir sus obligaciones. Es la falta de aptitud legal para ejercer por sí mismo los derechos subjetivos.
Los incapaces jurídicos pueden ser de dos tipos: incapaces parciales e incapaces totales. La incapacidad parcial implica que pueden realizar por sí solos algunos negocios jurídicos, algunos actos jurídicos válidos, ¿no? Esto se da en el caso de los menores emancipados, quienes no van a poder realizar actos de administración extraordinaria de sus bienes, es decir, no van a poder hipotecar, no van a poder, no van a poder vender, o sea, no van a poder ejercer actos de administración extraordinaria, ese término que viene de la legislación italiana, ¿no? Pero sí van a poder realizar actos de administración ordinaria, es decir, sí van a poder beneficiarse de los frutos, sí van a poder usar la cosa. También tenemos la situación del menor de edad con profesión, ¿no? Esto que ustedes han estudiado anteriormente. El menor de edad con profesión puede administrar todos aquellos bienes que haya, que tenga en mérito a su profesión, ¿no? Un menor puede, sin autorización previa de su representante, ejercer por cuenta propia la profesión para la cual se haya habilitado, nos dice el artículo 5 del Código Civil, mediante un título expedido por universidades o institutos de educación superior. También puede administrar y disponer libremente del producto de su trabajo, dicen, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos incapaces parciales. También tenemos la figura de los incapaces totales, ¿no? Estos son aquellos que no pueden realizar por sí mismos ningún acto válido, generando causal de anulabilidad su intervención en un contrato, ¿no? Ustedes han visto que el consentimiento viciado es una causal de anulabilidad, ¿no ve? Está entre las causales de anulabilidad, la violencia, el dolo y el error, exceptuando el error esencial, que, bueno, va a tener como consecuencia la nulidad. A ver, dentro de los incapaces totales nosotros encontramos menores de edad no emancipados y no comprendidos en los numerales 3 y 4 del artículo 5 del Código Civil, es decir, el menor con profesión, ¿no? El menor con profesión no podrá, no estará comprendido dentro de estos incapaces totales. Los incapaces totales no tienen esa posibilidad de ejercer sus derechos y van a ser todos aquellos menores de 18 años. Finalmente, entre los incapaces totales encontramos a los interdictos declarados conforme a lo previsto por el artículo 484, ¿no? Entonces, hasta acá esta clasificación que hemos podido estudiar. Ahora corresponde realizar un estudio de la capacidad jurídica para sus... Ahora que hemos visto estas generalidades, analicemos la capacidad jurídica para suceder. La capacidad jurídica para suceder es aquella aptitud o idoneidad de la que se haya investida una persona para recibir una herencia. Se trata entonces de una capacidad jurídica, ¿Por qué? Porque incluso un menor puede ser sucesor, ¿no? Puede ser sucesor. Incluso un menor o el simplemente concebido, además del no concebido excepcionalmente, puede ser legatario, ¿no? O sea, a ver, para ser sujeto de la relación sucesoria, se requiere capacidad jurídica. No es necesaria la capacidad de obrar, ¿no? Entonces, un menor de edad sí podrá ser sujeto de la relación sucesoria, sí podrá tener derecho para suceder, ¿no ve? Ese menor de edad, al menos, bueno, tendría que estar concebido. Bueno, esa es una de las reglas que vamos a analizar en un instante. Pero también el no concebido podría llegar a ser parte de la sucesión hereditaria, ¿no? El denominado concepturus, ¿no? Ustedes han visto estas figuras en la materia de personas. Tenemos el nacitus, que es el nacido, tenemos el conceptus, que es el concebido, y tenemos el concepturus. El concepturus es el que recién va a ser concebido. El que recién va a ser concebido también puede ser sujeto de la relación sucesoria,
pero obviamente bajo otros requisitos. El artículo 1008 del Código Civil establece lo siguiente en su parágrafo primero. Para suceder, es preciso existir en el momento de abrirse la sucesión, nacido o concebido. Entonces, solo hay una excepción, ¿ya? La excepción es el que recién va a ser concebido, y este que recién va a ser concebido no va a ser heredero, puede ser legatario. ¿Me entienden? Puede ser sucesor a título particular, pero no a título universal. Es decir, no puede instituirse como heredero al que recién va a ser concebido. Se lo tiene que instituir a título particular, como legatario, ¿no? Tiene que disponerse sobre un determinado bien para que él mismo pueda tener ese derecho. Doctor, disculpe, allí me perdí. Por lo menos el concebido, el que se dice el concebido no tendría entonces, no podría entrar como heredero, digamos. Eso ya lo hemos visto en anteriores clases, ¿no? El no concebido no puede entrar como heredero. Ustedes ya saben que el heredero ingresa a título universal, ¿no ve? En todas las relaciones patrimoniales del sucesor. En cambio, el que recién va a ser concebido no puede ser heredero. Es decir, no puede heredar a título universal, ¿no ve? Pero sí, el que recién va a ser concebido puede ser legatario. Es decir, que puede suceder en una relación jurídica determinada, en un derecho determinado, ¿no ve? Se le puede instituir como legatario, dejándole un bien específico o un conjunto de bienes específicos. ¿Me dejo entender? Por eso es que habíamos hecho nosotros la distinción muy importante en un principio entre lo que es un heredero y un legatario, ¿no ve? Entre lo que es un sucesor a título universal y un sucesor a título particular. Entonces, esa es la excepción, ¿me entienden? Sí puede formar parte de la relación sucesoria el no concebido, pero solo como legatario. Entonces, estimados estudiantes, la regla es que para que una persona sea capaz de suceder, debe existir, ¿no? Debe existir. Esto a través de la concepción o a través del nacimiento. Esa es la primera regla. Entonces veamos los requisitos válidos para que puedan ser sucesores, para que alguien pueda ser capaz, ¿no? En el derecho romano se exigía la existencia, al menos como concebido al fallecimiento del causante. Esto hoy en día no ha cambiado y la doctrina moderna exige que, en primer lugar, que se cuente con personalidad, ¿ya? Y en segundo lugar, la capacidad en el momento de la apertura de la sucesión. La ley presume que la persona ha sido concebida al momento de la apertura de la sucesión, siempre y cuando se nazca con vida dentro de los 300 días después de la muerte del decuyus, ¿ya? El requisito entonces es que uno tenga existencia el momento de la apertura de la sucesión. Al menos tiene que estar concebido. Y la ley establece que se va a considerar que esta persona tenía existencia el momento de la apertura de la sucesión, siempre y cuando nazca dentro de los 300 días siguientes, ¿no? Ese es el cálculo racional, o bueno, ese es el término razonable que ha considerado el legislador para que se establezca si una persona ha sido o no parte de la sucesión, ¿no? ¿Qué significa, estimados estudiantes? Que si la persona ha sido concebida después de la apertura de la sucesión, no tiene derechos sucesorios, ¿no ve? Requiere tener la existencia el momento de la apertura de la sucesión, el momento que se da el fallecimiento del decuyus. Si es que tiene existencia posterior, no podrá ingresar en estos derechos. Entonces, estimados estudiantes, se requiere los siguientes, ¿no? Encontrarse concebido
a la fecha de apertura de la sucesión, contar con existencia real a través del nacimiento con posterioridad. O sea, el segundo requisito es nacer, ¿no? Y en tercer lugar, tiene que haber nacido vivo, ya que así se cuenta con personalidad conforme al artículo 1, parágrafo 1 del Código Civil. Algunos dirán, pero esto no es tan importante. En realidad termina siendo sumamente importante, ¿no? Porque si el hijo nace, o sea, si la persona nace con vida, y aunque sea un minuto o unos cuantos segundos, esta persona habrá adquirido personalidad, habrá tenido derechos patrimoniales y por tanto también va a ser de cuyos de sus padres, ¿no? En cambio, si nace muerta esa persona, eh, si este concebido nace muerto, no va a poder, no va a generar efectos sucesorios, ¿no? Es importante entonces tomar esto en cuenta. ¿Cómo determinamos la existencia? Esto ustedes ya lo conocen muy bien, es un pequeño repaso de lo que ya han estudiado, ¿no? La existencia de una persona tiene fases. La existencia natural del ser se da desde la concepción, mientras que la existencia legal se da desde que la persona nace con vida. Las personas son capaces desde su concepción bajo la condicionante de nacer con vida. En el caso del no concebido, es decir, del concepturus, del que recién va a ser concebido, ya se dan mayores requisitos, ¿no? Porque este, en primer lugar, tiene que ser concebido, en segundo lugar, tiene que nacer con vida después de haber sido concebido, ¿no? Entonces, tiene ese requisito extra para ser legatario. ¿En qué momento los sucesores se hacen titulares de los derechos sucesorios? La controversia surge en casos de personas solamente concebidas, ¿no? Pues debe entenderse desde qué momento las mismas se consideran nacidas. Así surgen estas famosas teorías que ustedes ya han estudiado, que son la teoría de la viabilidad y de la vitalidad. La teoría de la viabilidad nos decía que para que una persona sea considerada como nacida, requiere en primer lugar figura humana. En segundo lugar, debe nacer con vida y tiene que sobrevivir 24 horas luego de haberse separado de la madre. Los hijos concebidos tenían que nacer dentro de los 10 meses para llegar a ser sucesores, ¿no? La teoría de la viabilidad hoy en día no tiene mayor trascendencia. Esta en realidad se ha dado bajo ciertos mitos, ¿no? Porque se consideraba que las personas incluso podrían procrear con animales y podrían salir híbridos. Entonces, por eso se establecía como requisito que la persona tenga figura humana, ¿me entienden? Por eso se establecía. Hoy en día se sabe que genéticamente eso es imposible, ¿no? Genéticamente no es posible procrear con otra especie. Entonces, como les decía, esta teoría de la viabilidad se basaba todavía en ciertos mitos. Luego tenemos la teoría de la vitalidad, ¿no? Y la teoría de la vitalidad establece que basta que el concebido nazca con vida luego del periodo de gestación, aunque muera inmediatamente. Se requiere entonces un destello de vida y ese destello de vida es suficiente para que esta persona, este nacido, tenga y adquiera esos derechos sucesorios. Ahora hablemos de la incapacidad como el impedimento de la sucesión, ¿no? Algunos autores han dicho que dentro de la incapacidad está el tema de se trata la indignidad, pero es fuerte también la tendencia que nos dice que en realidad no estamos ante ello, ¿no? ¿Qué es la incapacidad? A ver, antes de ver el tema específico. La incapacidad es el defecto o falta de aptitud o idoneidad legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. La doctrina moderna no acepta la incapacidad absoluta, eso ya lo hemos estudiado. En materia de sucesiones, la incapacidad consiste en la falta de aptitud o idoneidad legal para ser heredero.
Entonces, la incapacidad está representada por circunstancias establecidas en la ley que impiden la sucesión hereditaria. El incapaz no puede ser sucesor, ya que se encontraría separado, excluido o prohibido por alguna causal determinada por la ley o por la voluntad del causante. Según, por ejemplo, el texto de Félix Paz, estaríamos ante una indignidad, digo, ante una incapacidad cuando hablamos de la indignidad, al menos eso es lo que hace entender el orden del texto. Sin embargo, les invito a revisar el texto de Villafuerte, en el cual claramente nos dice que no estaríamos en realidad ante una forma de incapacidad cuando hablamos de, la indignidad. A ver, pero analicemos un poco más, ¿no? Entre las causas que se oponen a la vocación del sucesor encontramos las siguientes, ¿no? Hablamos, estimados estudiantes, cuando hablamos de incapacidad, hablamos de personas que no tienen vocación, ¿ya? Que no tienen ese título para ser herederos. Respecto a las personas naturales, serán incapaces, estimados estudiantes, los que no se encuentran concebidos a la muerte del causante, debido a que no cuentan con personalidad jurídica. El artículo 1008 permite que sean instituidos herederos, ¿no? Siempre y cuando sean hijos de una persona que vive al morir el testador, por lo que deben ser concebidos en primer lugar y después tienen que nacer con vida. Los concebidos nacidos muertos también van a ser incapaces, ya que al nacer muertos son considerados inexistentes por no haber consolidado su personalidad. Entonces, es como si estas personas nunca hubiesen nacido para el mundo jurídico. Los excluidos por causas de indignidad. Este es el debate, ¿no? ¿Son incapaces los excluidos por indignidad? La indignidad, estimados estudiantes, es una forma de exclusión de la sucesión por faltas graves contra el decujus, ¿no? Cuando se ha intentado matar al decujus, cuando se ha sido cómplice para intentar matar, o cuando ha habido tentativa de asesinato contra el decujus, y vamos a ver algunas otras causales, ¿ya? Pero Villafuerte nos dice, a ver, estas personas tienen vocación. No es que sean incapaces. Pueden entrar a la relación sucesoria, solo que por causales de la ley, posteriormente se las excluye. Entonces no serían incapaces, ¿no? Eso es lo que nos dice, porque no son personas que no tienen el derecho desde un principio. Esa es la concepción, esa es la perspectiva que maneja el autor Villafuerte, y también que la podemos ver en lo que nos dice Zanoni, ¿no? Zanoni, el jurista argentino. También serían causas de incapacidad, nos dice otro de nuestros textos, el de Félix Paz, los desheredados, ¿no? Son excluidos por la voluntad del causante según las causales establecidas por la ley. A veces, el decujus podrá, mediante su voluntad expresa, excluir de la sucesión a aquellas personas que él determine expresamente, ¿no? Y de manera clara. Entonces, estimados estudiantes, estas son algunas formas mediante las cuales uno no va a tener el derecho de ingresar a la sucesión hereditaria. A ver, respecto a las personas jurídicas, no serán capaces las corporaciones, las entidades o instituciones no permitidas por ley. Aquellas que no cuenten con personalidad jurídica, ¿no? Ahora hablemos de la indignidad, de lo que estábamos hablando hace un instante, que no necesariamente sería una causa de indignidad, digo de incapacidad, ¿no? Pero que se trata cuando hablamos de esta temática. La indignidad es la forma de exclusión, ¿no? Es la exclusión o privación del derecho de suceder pronunciada a título de pena contra quien ha sido culpable de faltas graves contra el causante y su memoria, fundada en razones o motivos personales del indigno.
Eso es lo que nos dice Planeau. Esta figura es análoga a la incapacidad en sus efectos, ya que hace incapaz al heredero para suceder o recibir el conjunto de relaciones patrimoniales por transmisión sucesoria. Entonces, el heredero no va a poder, ¿no? El heredero que sea declarado indigno no va a poder recibir no va a poder ingresar en el lugar del decuyus, ¿no? No va a poder recibir ese patrimonio sucesorio. Es una especie de incompatibilidad moral inclusive. El llamado a la sucesión se hace incapaz, nos dicen algunos, ¿no? Porque atenta contra la vida, contra el honor o contra la libertad de testar del decuyus o personas íntimamente ligadas a él. Las causales de indignidad, los motivos de indignidad, estimados estudiantes, los encontramos previstos en el artículo 1009 del Código Civil. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Solo puede ser declarado indigno, bueno, una persona solo puede declararse indigna o solo puede ser declarada indigna cuando incurre en una de estas causales, ¿ya? No es válido el hecho de que haya sido, por ejemplo, un hijo malagradecido, no, o que, bueno, uno tenga hijos preferidos, no. Tiene que encuadrar su conducta a estas causales para no ingresar en la sucesión hereditaria. Más allá de eso, no es posible. En primer lugar, entonces, podrá ser declarado indigno, y de hecho va a ser indigno ipso iure, es decir, de puro derecho, el que fuere condenado por haber voluntariamente dado muerte o intentado matar al decuyus, a su cónyuge, ascendientes o descendientes, o a uno cualquiera de sus hermanos o sobrinos, eh, o sobrinos consanguíneos. Esta indignidad comprende también al cómplice, ¿no? Entonces, no solo es el autor el que va a ser indigno, sino también el cómplice. Está relacionado con los delitos tipificados entonces en los artículos 251, 252 y 253, relacionados con el artículo 8 del Código Penal. Como hemos podido ver, no solo el autor de estos hechos jurídicos va a ser el que tenga como pena la indignidad, sino también el cómplice, ¿no? Y tiene que existir una sentencia condenatoria. Ojo, si no hay una sentencia condenatoria ejecutoriada, entonces no se puede declarar la indignidad. ¿Por qué? Porque hay presunción de inocencia, ¿no? Entonces, si no está ejecutoriada la sentencia, no operará tampoco esa indignidad. En segundo lugar, será declarado indigno el sucesor mayor de edad que, habiendo conocido la muerte violenta del decuyus, no hubiera denunciado el hecho a la justicia dentro de los 3 días, a menos que ya se hubiera procedido de oficio o por denuncia de otra persona. O si el homicida es el cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano, sobrino carnal de quien debía denunciar. Entonces, solo en esos casos no podría declararse su indignidad, ¿no? Si es que alguien cercano es el que ha cometido el delito, o si es que la denuncia la realizó otra persona, o si se ha realizado de oficio las investigaciones. Si se dan cuenta, en esta causal de indignidad no ingresan los menores de edad, ¿no? Tienen que ser mayores de edad que conozcan de ese hecho violento y que no hayan informado dentro de los 3 días. La tercera causal de indignidad será para aquel que había causado al decuyus, a su cónyuge, ascendientes o descendientes, o a cualquiera de sus hermanos o sobrinos consanguíneos de un delito grave, aquel que había acusado, ¿no? de un delito grave a estas personas, que podía costarles la libertad o la vida. Y la acusación es declarada calumniosa, o bien ha testimoniado contra dichas personas imputadas en ese delito y su testimonio ha sido declarado falso en un juicio penal. Entonces, tenemos 2 casos acá, ¿no? El que ha denunciado
falsamente, o sea, el que ustedes conocen que hay aquí algunos delitos, ¿no? Acusación y denuncia falsa, también un delito de calumnias. Entonces, si el heredero ha lanzado acusaciones calumniosas, ha denunciado falsamente al decujus, tendrá como consecuencia también la indignidad. La segunda posibilidad es que haya declarado como testigo de manera falsa y que se haya declarado, no, y que haya sido condenado por el tipo penal de falso testimonio, ¿no? Por un testimonio que podría perjudicar al decujus. Entonces aquí vemos que la indignidad no solo se da en atentados contra la vida del decujus o de los cercanos o de los parientes cercanos, sino también por atentados contra el honor. La cuarta causal de indignidad se da para el padre que abandona a su hijo menor de edad o que lo prostituya o autorice su prostitución. ¿Ya? El abandono puede concebirse incluso como la negativa de brindar asistencia familiar, ¿ya? Si una persona, si un padre no ha brindado asistencia familiar a su hijo, sería totalmente inmoral e injusto que posteriormente se beneficie con la herencia, ¿no? Con el patrimonio sucesorio que ha dejado ese hijo. Los hechos de prostitución además se hallan sancionados, ¿no? En la ley penal, en los artículos 248, 321 y 322. Finalmente, entre las causales de indignidad, nosotros encontramos aquellos que con dolo, fraude o violencia logren que el decujus otorgue, revoque o cambie el testamento o que han impedido que el decujus realice su testamento, ¿no? Entonces, puede suceder que el sucesor desvíe o modifique la voluntad del decujus, atentando contra su voluntad de testar. En este caso, la indignidad alcanza a herederos legales y también a los voluntarios, ¿no? Está relacionado además con los artículos 477, 479 y 482 del Código Civil. Estamos hablando entonces de vicios del consentimiento, ¿no ve? Dolo, aquel conjunto de artificios, maquinaciones o reticencias que hacen incurrir en error a otra persona, ¿no ve? Una persona puede valerse del dolo para modificar la voluntad del testador. Puede decirle, no, es que en realidad esta casa vale menos, entonces tendrías que dármela a mí, pero obviamente todo esto tiene que probarse, ¿no? Puede haber violencia, ¿no? Aquella fuerza irresistible. Puede ser vis compulsiva o vis absoluta. Ustedes lo han estudiado en contratos, ¿no? Vis compulsiva cuando se trata de violencia moral y vis absoluta cuando se trata de violencia física. Entonces puede darse, ¿no? Que el heredero dé estupefacientes al decujus para que pueda testar de determinada manera, modificando la voluntad del mismo. Entonces, en estos casos, si es que se prueba esto, serán declarados indignos. ¿Cómo opera esa declaración de indignidad? La indignidad puede declararse de dos modos. Puede ser ipso iure, es decir, de puro derecho. La indignidad ipso iure opera en caso de haber dado el heredero voluntariamente muerte a su causante o intentado matarlo o a sus parientes consanguíneos cercanos, conforme lo establece el artículo 1009 en numeral 1 que ya hemos estudiado, ¿no? ¿Qué significa? Que esta indignidad surte sus efectos de inmediato. No es necesario que sea declarada judicialmente. Esto es lo que establece el artículo 1010 del Código Civil. El efecto entonces es retroactivo, como si el indigno nunca hubiese sido llamado a suceder. Así lo establece el artículo 1012 del Código Civil. Entonces, bajo este artículo podríamos decir que efectivamente, al menos en la causal prevista por el numeral 1 del artículo 1009, sí habría incapacidad, ¿no? Sí habría incapacidad porque nos dice es como si el indigno nunca hubiese sido llamado a suceder, como si tuviera una incapacidad de principio. La otra forma
de declaración de indignidad se da por declaración judicial, ¿no? Declaración judicial de indignidad. Esta procede en los casos previstos en los numerales 2 al 5 del artículo 1009 del Código Civil. Es decir, todos estos que hemos dicho, ¿no? Cuando no se denuncia a tiempo la muerte del decuyus, cuando se acusa falsamente al decuyus o se declara, se realizan declaraciones en un proceso y después se declara el falso testimonio sobre estas declaraciones contra el decuyus o familiares, ¿no? Cercanos. Contra el padre que abandona a su hijo o que lo prostituya, o finalmente en aquellos casos en los que exista vicios del consentimiento provocados por el heredero para modificar la voluntad del testador, ¿no? La declaración de indignidad es una acción personal y es real también, ¿no? Es personal porque, bueno, serán los herederos en razón de tales quienes puedan iniciar esta. Y además será real porque tiene que ver con el acervo, con el patrimonio sucesorio, ¿no? Y persigue la exclusión o incapacitación del heredero mediante la declaración judicial. Puede interponerse esta acción de impugnación dentro de 2 años a partir de la apertura de la sucesión. Pasado este tiempo, caduca ese derecho, ¿no? Caduca ese derecho y ya no se puede ejercer esta acción de indignidad. ¿Quiénes son los sujetos de la indignidad? Los sujetos imputables de indignidad, es decir, aquellas personas que pueden ser declaradas indignas, van a ser herederos forzosos, herederos simplemente legales o sucesores testamentarios. Los herederos forzosos, que ya los conocemos, que son los ascendientes, los descendientes y el cónyuge. Los herederos simplemente legales, que van a ser otros parientes consanguíneos, que vamos a analizarlos con posterioridad, y los sucesores testamentarios. Esto considerando que todos los sucesores mortis causa tienen el deber moral de gratitud y respeto para la memoria del causante. Por otro lado, los titulares de la acción, es decir, los que pueden acudir ante los órganos jurisdiccionales para exigir la declaración de indignidad, pueden ser cualquier persona que se beneficie o pretenda beneficiarse con la exclusión del indigno. Comprende a herederos forzosos, a herederos simplemente legales, sucesores particulares, es decir, legatarios. El Estado no puede interponer esta acción, ya que no existe parentesco con el causante. Un ejemplo, ¿no? Supongamos que fallece una persona que ha dejado hijos y padres, ¿no? Pero los hijos habían incurrido en una causal de indignidad. Entonces, ¿quiénes serán interesados en este caso para la exclusión de los hijos? Los padres, ¿no? Los padres del decuyus, quienes podrán acudir ante los órganos jurisdiccionales y pedir que se declare la indignidad de los hijos, ¿no? Por, qué sé yo, haber intentado dar muerte al decuyus, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los efectos jurídicos que van a darse cuando se da la indignidad? Ya vamos a concluir, ya falta poquito, no se preocupen. Los efectos jurídicos de la indignidad son los siguientes. El efecto principal es que el indigno es considerado inexistente de la relación sucesoria, conforme lo prevé el artículo 1012 del Código Civil. Además, se dan los siguientes efectos. Alcanza principalmente a herederos forzosos y también a los legatarios, ¿no? A los herederos legales también. Solo afecta al heredero que recibe la sanción, no perjudica a sus descendientes o sustitutos. Nosotros vamos a ver que hay una figura que es justamente la del sustituto, que va a ingresar en el lugar de la persona declarada indigna, ¿no? Que una persona haya sido declarada indigna no implica, por ejemplo, que sus hijos no puedan heredar, ¿me entienden? Por ejemplo, fallece una persona, deja a su hijo, pero su hijo ha sido declarado indigno. Y este hijo a su vez tiene hijos, ¿no? Estos hijos van a entrar como sustitutos de la persona que ha sido declarada indigna.
¿ya? Entonces, no significa, el hecho de que una persona sea declarada indigna no significa que perjudique también a todos los miembros, a todos sus descendientes, ¿no? El indigno no puede conservar lo recibido o adquirido en vida de su causante o administrar con título de legitimidad, ¿ya? El indigno, entonces, bueno, los efectos de la indignidad van a implicar que el mismo deba devolver esos bienes también. No administra ni puede usufructuar los bienes heredados por sus hijos. Eso también, esa es otra regla, ¿no? Si los hijos del declarado indigno han heredado de sus abuelos, por ejemplo, la persona declarada indigna no va a tener derecho a administrar esos bienes, aunque sean menores de edad. La administración la va a tener el otro progenitor en estos casos. Así lo establece el artículo 1014 del Código Civil. El indigno se haya reatado a restituir los bienes recibidos, así como los frutos. Así se desprende del artículo 1013. Pero más allá de la indignidad, eh, la misma puede dejarse sin efecto, digámoslo así, ¿no? Puede suscitarse la rehabilitación del indigno, exceptuando en el caso previsto por el numeral 1 del artículo 1009, que se refiere al asesinato o la tentativa de asesinato. El indigno puede ser favorecido con su rehabilitación, y esto por voluntad del ofendido, ¿no? Que ha sido el de cuyos, conforme a lo previsto por el artículo 1015 del Código Civil. Esto sucede por el perdón o disculpa del de cuyos. El de cuyos puede perdonar, entonces, en las causales, en caso de que se den los presupuestos de hecho de las causales establecidas en los numerales 2 al 5 del artículo 1009 del Código Civil, ¿no? Entonces, esto puede darse de manera expresa cuando se determina en documento público o testamento, ¿no? El de cuyos podría decir, si bien se han dado estas causales de indignidad, yo perdono a esta persona, yo disculpo a esta persona, por lo que puede ingresar a la sucesión hereditaria. Primera forma, puede darse entonces de manera expresa, pero también puede darse de manera tácita. Esto se da cuando, pese a las causas de indignidad, el causante lo instituye como heredero o legatario en su testamento, ¿no? Sin necesidad de decirlo perdono, etcétera, ya lo ha instituido como heredero. En su testamento ha puesto que le corresponde la parte que está determinada por ley, ¿no? Así lo establece el artículo 1015, parágrafo 2. La rehabilitación también puede ser total cuando el indigno recupera íntegramente la cualidad de heredero, es decir, toda esa cuota parte que le correspondía de heredero cuando se le restituye toda la cuota parte que le correspondía, ¿no? O puede ser parcial cuando el de cuyos lo instituye como legatario, ¿no? Cuando le entrega solo un bien, cuando solo hereda, bueno, cuando solo lo instituye sobre un bien específico, sobre una relación jurídica específica, ¿no? Sobre un determinado bien o derecho, ¿no? En el límite máximo de la disposición testamentaria conforme a ley. Entonces, estimados estudiantes, hasta acá nosotros hemos podido desarrollar el tema de la capacidad, ¿no? Y de la incapacidad que bueno, se da ante los casos de inexistencia de la persona o ante el caso del concebido que ha nacido muerto, ¿no? Respecto a la indignidad, para algunos, como se les ha manifestado, estaríamos ante un caso de incapacidad, pero otros autores, que como ya habíamos manifestado, no consideran que sea una causal de capacidad. Entonces son perspectivas diferentes sobre lo que es la indignidad. Lo que sí podemos decir de la indignidad es que mediante su declaración se excluye a determinados herederos que no han tenido gratitud con el de cuyos, ¿no? Que no han tenido gratitud con el de cuyos y que han incurrido entonces en una de estas 5 causales que nosotros hemos podido estudiar hace un momento. En caso de tener alguna duda, pueden plantear acá las consultas que gusten o pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.